en momentos en que el patrimonio histórico de Puerto Rico parece perder un hilo, nos sentamos con voces que pueden confirmar si es qué está en juego y qué no está en juego, cuán complicado puede ser esto y cuán no, ¿verdad? Y cuánto puede significar para nuestra memoria colectiva como país. Sobre esto vamos a discutir con la presidenta de la Asociación de Historiadores, Carmen Rosado. Muy buenos días, bienvenida. Coge el micrófono, por favor. Saludos, Sonia, saludos a los radioyentes. Muchas gracias por estar acá. Bueno, y también está aquí Maricel Flores de Prosor UTIER, sindicato que representa a los empleados del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¿Qué propone este proyecto exactamente que levante banderas o que nos alarme de alguna forma? Desde la perspectiva suya, doña Carmen. Sí, saludos. Bueno, básicamente este proyecto de ley lo que intenta es derogar esa ley 5 de 1955 y básicamente lo que pretende, ¿verdad?, es tratar de hacer unos cambios, implementar, ¿verdad?, pero no con los recursos y las peticiones que se había establecido desde un inicio. ¿Cuáles son las peticiones? O sea, ¿por qué pone en riesgo esta ley si algo de nuestra historia? Bueno, definitivamente pone en riesgo el patrimonio documental y la conservación de documentos que están dentro del archivo general. Y eso es, ¿sabes? O sea, porque no excluye eso, porque una gente me explicó, no, pero si tú tienes un recibo de compra, pues lo puedes triturar y ya, pero si hay un documento importante está excluido. Bueno, sí, está excluido, pero no sería un recibo, es que estamos hablando de que son documentos que pertenecen a la historia de Puerto Rico y es necesario para investigaciones, para estudios y muchas veces no toman esto en consideración. Sí, estos documentos en el instituto se digitalizan. Existe un proyecto de digitalización desde 1920, coherente, que lo estableció la directora del Archivo General de Puerto Rico, la actual directora, que renuncia el 15 de julio, y ella sí hizo un proyecto, pero no tiene la continuidad que debe de tener porque no tiene fondos, un presupuesto continuo para manejar el proyecto. Ok, estamos hablando, usted me dijo 1920, pero debo entender que es del 2020. Perdona, desde el 2020. Sí, Ajá. 2020. El 2020, y lo que pasa es que no tiene fondos, ¿verdad?, recurrentes como para poder continuar con el proyecto. ¿Hasta dónde se ha digitalizado? ¿Qué se ha digitalizado? ¿Qué no sabemos? Lamentablemente, la directora, que fue otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros le señalamos, el proyecto fue totalmente con personas contratadas. Ahora, cuando terminen su contratación, esa memoria de cómo se hacían esos trabajos, los métodos y la forma de levantar el proyecto, pues esas personas se van a quedar sin trabajo y se pierden. Y el proyecto, pues entonces de alguna manera tendrá que continuar porque es necesario. Por eso, porque uno podría, ¿verdad?, suponer que esta ley viene a raíz, y digo, no es que piense que es correcta ni nada, simplemente que uno, tratando de buscar, entender por qué puede existir una ley como esta, pues uno puede ir a suponer que es que se establece o se busca la manera de que los procesos estos documentos estén digitalizados, buscar la manera de que no se pierdan, ¿verdad?, porque se destruyen por el tiempo, por el agua. Sabemos que el archivo está en unas condiciones muy complicadas en términos generales de mantenimiento del área, y documentos que se desvanecen simplemente. El periódico, mira, se deshizo y no tenemos esa información. Realmente no hay un proceso de digitalización tan agudo en ninguna de las áreas. Ok, yo quisiera, ¿verdad?, aclarar que la digitalización no resuelve problemas del todo, quizás hasta nos trae mayores, porque nosotros tendríamos que estar paralelo a los avances tecnológicos que van bien agresivamente, rápidamente cambiando. Y entonces ese presupuesto de ese dinero de estar migrando a nuevos formatos y todo va a ser un reto para el archivo. El otro reto para el archivo es dónde se va a almacenar, porque para eso hay que tener recursos económicos, tener nubes, tener esos materiales resguardados fuera del edificio. El trabajo se puede hacer localmente, pero todo ese andamiaje de protección al documento digital, no necesariamente. Lo más que se puede resguardar es en los depósitos, porque garantizamos que documentos desde finales del siglo XVIII
19, que es la mayoría de los documentos bajo la soberanía española, y los documentos del siglo XX, pues están bien resguardados en los depósitos, aunque sí hay problemas de planta física, ¿verdad?, en las instalaciones del Archivo General. Pero aquí lo que preocupa es que el programa de documentos públicos, que es realmente el que va a impactar la ley, va a ser un borrón y cuenta nueva, van a ser totalmente nuevos reglamentos, nuevas formas de ser, y nos preocupa que la propia directora, que es la que gestó esta ley, ¿verdad?, de rogar la ley 5, no va a estar, y entonces, a ver si cuando si es que, porque la idea es de que la gobernadora no lo convierta en ley. Claro, hay colecciones completas que usted sepa o archivos importantes que están en riesgo real, ¿verdad?, de quedar sin protección, sin presupuesto o sin personal capacitado si esta ley se aprueba. Pues es los documentos del futuro, porque esto lo que afecta es cómo se manejan los documentos que se están produciendo ahora mismo en las más de 120 agencias y los 78 municipios. Otra de las cosas que pretendía, ¿verdad?, la directora del Archivo General de Puerto Rico, y es que coincidíamos, es que dentro de todo el programa de disposición de documentos públicos entrara la rama legislativa, la judicial y la oficina del Contralor. Ahora fíjate tú que en el proyecto 17 no entran dentro de esa obligación de demostrar qué documentos, ¿verdad?, se van a decidir que tienen valores históricos para conservación permanente. Estamos hablando del futuro, de los documentos. Pues esto no atenta contra los documentos que ya obran bajo la custodia del Archivo General de Puerto Rico. Ya. Y fíjate tú que ellos hablan de obsolescencia. La ley no está obsoleta. Sí necesita enmienda y presupuesto, que es otra de las cosas que dijeron que no afectaba. Y aquí claramente... ¿Cuántos empleados tiene el Instituto de Cultura asignados para ¿verdad?, específicamente el archivo o archivar o mantener? Somos 6 archiveros para atender, ¿verdad?, el servicio de dar acceso a la comunidad que va a investigar los documentos. Pero fíjate tú que el programa de documentos públicos solo tiene una persona para atender los más de 120 agencias de gobierno y los 78 municipios que le someten bajo unas listas los documentos que ellos quieren disponer. Definitivamente este proyecto de Cámara número 17 necesita ser uno muy responsable. Se tiene que implementar con la mayor responsabilidad y con la asignación de recursos necesarios, porque es imposible poder custodiar este patrimonio documental con una escasez de recursos. Perder en términos históricos toda esta cantidad de documentos es borrar un poco la historia. O sea, es borrar completamente la historia y la memoria histórica y también las futuras investigaciones. Y eso es un problema que atenta completamente a la disciplina histórica. Bueno, definitivamente. Quisiera añadir algo para que tengas un ejemplo. Muchos de los documentos que nosotros llamamos, ¿verdad?, de importancia son los documentos de reclamo de derechos. Es ese documento que un ciudadano cualquiera puede necesitar. Por ejemplo, un expediente de divorcio. Que se le pueda legitimar a una mujer tener una pensión porque estuvo casada con. Pues ese tipo de documentos son los que podrían estar en precario de que se quede fuera la rama judicial, fuera de este proceso de disposición. Bueno, tienen una actividad, por favor, déjenme saber de qué se trata la actividad. ¿Cuándo es? Sí, definitivamente. Mañana, jueves 3 de julio, vamos a estar trabajando lo que sería la actividad. Acérquese el micrófono. En la Casa Blanca, en Arecibo, sobre la visión y el impacto que ha tenido el Bad Bunny en Debí tirar más fotos, ¿verdad? Su último producción discográfica, pero aquí vamos a estar hablando un poco de esas perspectivas básicamente culturales de este fenómeno. Muy bien. Así que mañana el panel, ¿verdad?, va a estar accesible, completamente libre de costo la actividad a las 6 de la tarde. Muy bien, bueno, pues están todos invitados y les quiero compartir algo que acaba de ocurrir, que la gobernadora acaba de nombrar a Martín Jiménez como director de PRITS y a Mónica Rodríguez Villa
como comisionada de instituciones financieras. Así que, bueno, como están nombrados en receso, sus labores van a comenzar de inmediato. Así que nada, bueno, sabe que gracias a ambas por compartir y por estar acá. Agradecemos a la presidenta de la Asociación de Historiadores, Carmen Rosado, y a Maricel Flores de ProSol UTIER, sindicato que representa a los empleados del Instituto de Cultura puertorriqueña. Bueno, vamos a una pausa, pero no se mueva, que ya llega Melina León. Esto es Sonia Valentín y esto es El Calentón.